Hola y bienvenidos otra vez a ¿Qué pasa, Polk? Estamos con otro segmento aquí y hoy les estoy trayendo información de todo tipo. Pero ¿qué es lo lindo cuando una compañía le da a su pueblo? Pues hoy con nosotros tenemos a Carlos y él nos va a hablar de una misión que tiene con la compañía con cual está trabajando ahora mismo. Así que bienvenido a ¿Qué pasa, Polk? Gracias, Anita. ¿Y la familia cómo está? Bien, bien, estamos muy bien, nos encanta Lakeland y bueno, disfrutando de este hermoso país. Bueno, dime, ¿de dónde originalmente eres? Soy nativo de Venezuela, la parte norte de Sudamérica, para las que no conocen esa parte del Caribe. Exacto. Tenemos ya viviendo en Lakeland 8 años. Ajá. Yo originalmente vine a este país jugando béisbol. Ahí es donde yo te conocí a través de Jorge Córdoba. Exacto, yo jugaba béisbol para los Cincinnati Reds, para los Rojos de Cincinnati. Wow. Y después empecé a trabajar como coach para los Detroit Tigers. Wow. Por eso es que Lakeland se convierte en mi hogar, porque los Detroit Tigers tienen un home base en Lakeland. Después de cierto tiempo trabajando con ellos, como sabrás, trabajar en el béisbol requiere mucho tiempo fuera de la casa. Tengo 2 niños, mi esposa, ya llegó un momento que fue demasiado tiempo fuera de la casa, los extrañaba mucho y decidí salir del béisbol y tomar una nueva ruta. Gracias al béisbol, soy amigo del dueño de esta compañía, de Hightower Roofing, y él me ofreció trabajo en la compañía, así llegué a esta compañía y bueno, hasta ahora me encanta. Qué bueno, qué bueno. Yo me recuerdo la primera vez que te conocí, estábamos celebrando los 15 años de la Cámara y eso fue una fiesta donde todo el mundo estaba gozando y comiendo y como siempre, me gusta la fiesta con comida y música y ya tú sabes. Pero entonces también hice una reunión contigo y con el dueño de la compañía y hablamos de cómo íbamos a hacer trabajo juntos y cosas así, proyectos, pero eso por lo de COVID se aguantó un poco, pero ahora entiendo que ustedes tienen algo que lleva tiempo, pero que ahora lo quieren expandir y explorar y compartirlo con el público. ¿Cómo se llama esa misión? Sí, nosotros ya tenemos cierto tiempo tratando de poner un porcentaje de lo que la compañía recoge para devolvérselo a la comunidad. Ya tenemos 4 años tratando de ayudar a las personas que necesitan en el condado de Polk, pero queremos expandirnos a toda Florida Central. Se llama Roofs and a Mission. Wow. Una misión para cada techo. ¿Qué hacemos nosotros? La gente puede nominarse en nuestro website. Nosotros hacemos un estudio, queremos asegurarnos de que los fondos que tenemos sean para la persona que en verdad lo necesita. Y lo que hacemos es que decidimos, bien sea la persona necesita un nuevo techo y no tiene cómo costearlo, sabemos cómo son las situaciones aquí en la Florida con las tormentas y el ambiente como es. Lo que hacemos es que podemos ayudarlo con el reemplazo completo del techo, nada del bolsillo, nosotros cubriríamos todo. También estamos ayudando con ropa, con zapatos a estas familias, a las escuelas, estamos dándole útiles escolares a las escuelas. Estamos trabajando ya bien pronto, vamos a poder tener nuestra primera beca completa. ¿Una beca escolar? Una beca escolar completa. Wow. Obviamente, igual, hacemos un estudio de la persona que lo necesita, vemos sus calificaciones, sus cosas y tratamos de escoger a la persona que en verdad necesita y que se lo merece, vamos a decir de esa manera. No solamente son techos, es cualquier tipo de ayuda que nosotros podamos hacer para la comunidad. Eso está bien lindo, sí. Dándole para atrás al pueblo. Sí. Y mira que lamentablemente por los seguros de hogares ahora mismo, de propiedades, están escasos porque se han ido un montón del estado. Y yo en particular vivo en una comunidad de retiro. Nosotros, mi esposo y yo somos los teenagers de esa comunidad porque mayormente toditos son de 75 en adelante. Y hay muchos que todavía tienen carpas encima de sus hogares porque no tienen el dinero para pagar para un seguro y no tienen el dinero
para un techo o FEMA. Ellos no hicieron lo que tenían que hacer con FEMA y FEMA no sabe que ellos necesitan eso. Ya ese cuadro se le ha ido a ellos. Sí, nosotros hemos también visto casos de personas que tienen seguro en la casa, pero resulta que ponen el reclamo al seguro y el seguro niega el reemplazo del techo y estas personas tienen un tarp en el techo, tienen goteras de agua en todos lados y no tienen cómo cambiar el techo. Wow. Ese son el tipo de personas que nosotros, y si tú ves las caras de estas personas, Ana, o sea, cuando ellos les decimos que vamos a cambiar el techo nuevo, que ya no van a tener que lidiar con agua dentro de la casa cuando llueve o toda esa cosa, sobre todo la gente de la tercera edad, es algo demasiado reconfortante para nosotros, esa alegría en las caras de las personas cuando los ayudamos. Eso es mejor que cualquier otra cosa. Voy a ser honesta porque yo te vi anunciando sobre el programa en Facebook y rapidito te envié un mensaje porque yo no sabía que ustedes ofrecían este tipo de programa para la comunidad y te digo que eso es tremendo. Una compañía que le pueda dar al próximo, eso es una bendición. Eso es una bendición y eso sí. Mira, se me paran los pelos. Ahora que tú lo mencionas, una bendición, claro, de esa manera nació Roofs on a Mission. Nosotros somos creyentes y sabemos que primero ayudando a la comunidad es algo excelente y sabemos que hay alguien que nos protege de arriba y que va a proveer cuando estamos haciendo las cosas de la manera correcta, cuando estamos ayudando al prójimo. Esa es la esencia de Roofs on a Mission. Wow. Darle a la comunidad y saber que si haces bien, las cosas te van a seguir yendo bien. Entonces, vamos a decir las nominaciones, ¿eso es anual? ¿Hay una fecha específica donde uno va y nomina a una persona y uno espera que...? No hay límite de nominaciones, no hay fecha en específico. Yo invito a todas las personas, especialmente a la comunidad latina de Polk, si tienen cualquier tipo de necesidad, vayan a nuestra página web, ahí está fácilmente, van a ver una sección que dice Roofs on a Mission, ahí van a cliquear, ahí van a poner su información, alguien de la oficina los va a contactar para saber mejor cómo es la situación, para entrar un poco en detalle, y no hay fecha límite, no hay límite de personas, todo el que quiera y el que necesite ayuda puede aplicar. Si alguien que nos está viendo hoy desea saber un poquito más, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Pueden comunicarse directamente a mi celular. Es el 941-405-9050. 941-405-9050 o pueden ir al website o pueden llamar a la oficina 863-510-5477. Perfecto. Bueno, ya ustedes vieron, señores y señoras, esto es perfecto. Mira que hay muchas urbanizaciones que yo veo de casas nuevas, casas viejas, o sea, que están todavía con la carpa del último huracán que pasó por acá. Si conoces a alguien que está necesitado, no quiero que ustedes vayan, porque me la van a poner, que me la van a cambiar, esto es alguien necesitado y ellos van a verificar todas esas necesidades. Así que, Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias muchas bendiciones a ti, Hightower, y a tu familia bella. Muchísimas gracias por la invitación. Los quiero ver por la noche de San Juan en junio. Seguro, cuenta con eso. Así que para pachanguear. Así que ya ustedes saben, chequen esta misión que es tremenda con Hightower Roofing. Así que yo soy Anita Rivera. Gracias por estar con nosotros y sintonando otra vez con nosotros aquí en ¿Qué pasa, Polk? No se olviden de suscribir y de darle un like a nuestros programas. Así que los quiero mucho. Dios me lo bendiga. Nos vemos en la próxima aquí con Anita en ¿Qué pasa, Polk? Gracias por ver. Así que suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube, canal para estar al día.